Y en términos generales, cualquier tipo de experimento en ciencia es una conversación con la realidad. Se está conversando con la realidad. Se le hacen preguntas y se obtienen respuestas. Pero también existen conversaciones con el prójimo, con el colega, con el amigo, con la gente que está trabajando en lo mismo que uno está trabajando. Entonces es el momento en el que uno empieza a hablar sobre un tema que le interesa a dos personas. Las conversaciones normales con los colegas, con los profesores, con los estudiantes, sobre un tema en particular. Y cuando uno reflexiona, cuando no está conversando con otra persona, sino que está haciendo una reflexión sobre algo, está conversando consigo mismo. Entonces miren que el segundo paso en la generación de nuevo conocimiento es la conversación, igual que la indagación. Son prácticamente lo mismo. Tres tipos de conversación: con la realidad, con los colegas, amigos, el prójimo en general, o con uno mismo. Esta conversación, esta indagación es el centro de gravedad de toda adquisición de nuevo conocimiento y sirve para enfrentar la realidad y decidir entre diversas alternativas. Para eso sirve. Yo tuve un estímulo porque la realidad no concordaba con lo que yo esperaba de la realidad. Empiezo a hacer preguntas, empiezo una conversación para obtener respuestas, y esas respuestas son lo que me va a mí a ayudar a encontrar una explicación de ese fenómeno que no está acorde con lo que yo esperaba. Entonces, primer paso, estímulo. Segundo paso, conversación. El tercer paso general es la comprensión. La comprensión es una fase instantánea, súbita como el suceso mismo. El momento de comprender algo es algo instantáneo. Es el clímax de todo proceso cognitivo. Tiene asociado un gozo intelectual. Comprender algo crea satisfacción, nos produce placer. Y se presenta en absoluta soledad. Cuando una mente comprende algo, es solamente esa mente la que lo está comprendiendo. Aunque haya un grupo de personas que están escuchando una charla y comprenden algo, el proceso mismo de la comprensión está sucediendo individualmente en cada una de las mentes de los que están allí. Entonces, la comprensión es un estado absolutamente individual y produce un gozo intelectual. Curiosamente, ese placer que produce comprender parece que es un logro de la selección natural. El hombre en general trata de buscar siempre esa comprensión, comprender las cosas, porque la comprensión produce ese placer. En realidad lo que está buscando el hombre es el placer que produce la comprensión, no la comprensión misma. Ese es el tercer paso. Yo en mi clase de ecología pongo un ejemplo para ilustrar varias cosas de las que estoy hablando aquí, además de enseñarles un poquito a mis estudiantes sobre la ecología de los arrecifes de coral. Voy a intentar hacerlo con ustedes. No tengo el tablero, que a veces necesito hacer algún tipo de ilustraciones, pero quiero hacer este ejercicio para ver si logramos tener claro lo que estoy diciendo. Los arrecifes de coral, ustedes los conocen, son unas estructuras rígidas que producen unos animales marinos coloniales, y generalmente se generan cerca a las playas, a los continentes. Esto es un arrecife de coral, y miren que siempre está muy cerca a los continentes. Son como barreras calcáreas que se forman allí, de animales vivos, con exoesqueletos, y son además muy diversos. Son uno de los ecosistemas más diversos del planeta. Para que un arrecife de coral crezca, tiene que haber unas condiciones claves. Primero, los arrecifes de coral no crecen en aguas muy profundas, crecen en máximo aguas de 2 metros de profundidad, por eso siempre están cerca a los continentes. ¿Por qué no crecen en aguas profundas? Porque ellos necesitan la luz del sol para poder que unas algas que viven en ellos produzcan una serie de nutrientes para que permitan crecer. El hecho es que los arrecifes de coral nunca crecen alejados de estas plataformas continentales, porque necesitan aguas poco profundas. Además, generalmente nacen cerca de la desembocadura de los ríos. Miren, esto es un río.
que está desembocando al mar. Y los arrecifes de coral generalmente siempre crecen cerca de los ríos porque ellos no pueden crecer en aguas totalmente saladas, necesitan aguas de estuario, una combinación entre agua dulce del río que desemboca ahí y agua salada, ¿vale? Resulta que en medio del océano uno a veces encuentra este tipo de formaciones. Estas son fotografías aéreas de un atolón. ¿Ustedes saben lo que es un atolón? Un atolón es un arrecife de coral circular. Son formaciones muy grandes. Y estos son arrecifes de coral. Son formaciones circulares, o como esta, pero siempre tienen agua de mar en el medio, ¿vale? Estos son arrecifes de coral, que se llaman atolones. Durante muchos años los ecólogos y los científicos no sabían cómo se formaban esos atolones. Entonces, al ver ese tipo de formaciones, se estaban preguntando cómo era posible que se formaran esos arrecifes de coral circulares en medio del océano, si los corales no pueden nacer allí en medio del océano porque necesitan aguas poco profundas. Se dieron cuenta que de todos modos estaban sostenidos sobre algo. No venían directamente de las profundidades, sino que estaban sostenidos sobre algo. Entonces empezaron a surgir algunas teorías, como por ejemplo que eran volcanes que estaban sumergidos en el agua, y entonces el coral empezaba a crecer de los bordes del volcán, y al salir a la superficie pues formaba esa forma de anillo. Esa era la teoría que se tenía aceptada hasta 1850 tal vez. El que de verdad nos explicó cómo se forman los arrecifes de coral llamados atolones, estos atolones, fue Charles Darwin. Fue uno de sus muchísimos aportes a la biología y a la ecología en general. A Darwin se le conoce solamente por la teoría de la selección natural, que explicó cómo cambian las especies y evolucionan en cierto sentido, pero Darwin hizo muchísimos otros aportes a la biología y a la ecología. Entonces, la explicación del volcán no es la correcta. Yo lo que voy a intentar es empezar a darle una serie de datos a ustedes. No les voy a decir el proceso mediante el cual se forma el atolón, pero les voy a dar una serie de datos para que ustedes logren, sin que yo se los diga, explicarme cómo se forma el atolón. Entonces, lo que hay que tener primero es una serie de conceptos. Resulta, ya sabemos cómo se forman los atolones, que nacen y crecen en aguas poco profundas, pero también hay una teoría pues alejada de este proceso, que es el de la subsidencia. Ustedes saben que las montañas y las cordilleras, por unos procesos de movimiento de las placas tectónicas, se elevan, ¿no? Las cordilleras surgen al elevarse la plataforma continental, las montañas se elevan. Pero también hay un proceso que se llama subsidencia, en el que las montañas se hunden, ¿vale? Tengan eso en mente. Los procesos geológicos hacen que las cordilleras y las montañas se eleven, pero también hay un proceso que hace que las montañas se hunden, que se llama subsidencia. Miren que hay unos arrecifes de coral. Cuando un arrecife de coral crece en una isla, esto es una isla, y ustedes saben que las islas son montañas sumergidas en el océano, que sobresale pues la parte, el pico pues de la montaña sobresale, y eso es lo que forma una isla. Entonces miren que estas islas tienen unos arrecifes de coral. Claro, el arrecife de coral puede perfectamente crecer alrededor de la isla. Y miren que estos arrecifes de coral son anulares, tienen forma de anillo como los atolones, pero es perfectamente lógico que crezcan ahí porque el soporte se los da la isla. ¿Hasta ahí vamos bien? Tenemos varios conceptos en la cabeza. Las islas son montañas, las montañas pueden emerger, pero las montañas también se pueden hundir.
Se intenta contestar una pregunta, se utiliza una metodología y se genera nuevo conocimiento. Eso es una investigación. Para seguir aclarando un poquito conceptos, porque Colciencia en Colombia es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y muchas veces nos preguntamos por qué se separan las tres cosas, o no tenemos muy claro exactamente qué es tecnología, qué es innovación, qué es ciencia. Voy a tratar de aclarar un poquito estos conceptos. La ciencia utiliza el método científico para generar nuevo conocimiento. Todo lo que hagamos utilizando el método científico es ciencia. Y el método científico no es más que una serie de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Ese es el método científico y es la base de nuestra ciencia actual. Son 4 puntos principalmente. El método científico plantea un problema, hace una pregunta. Miren que todo esto está relacionado con lo que he venido hablando atrás. El método científico, el primer paso es plantearse una pregunta. Por ejemplo, ¿el agua salada es conductora de electricidad? Esa es la pregunta que yo me hago. Primer paso, me planteo esa pregunta. Segundo, formular una hipótesis. Una hipótesis no es más que una suposición. Yo supongo que, y esa hipótesis es muy importante porque es la que me está dirigiendo mis esfuerzos en la investigación. Yo quiero contestar la pregunta del agua salada es conductora de electricidad, pero yo tengo una suposición, tengo un pálpito. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es: el agua salada es buena conductora de electricidad. Y miren que en el método científico uno siempre intenta contestar una pregunta utilizando una hipótesis como la que le dirige todo el proceso. Yo creo que el agua salada es buena conductora de electricidad. Y tengo que demostrar esa hipótesis. ¿Qué es lo que empiezo a hacer? A experimentar, a conversar con la realidad, para probar esa hipótesis. Entonces, ¿cuál podría ser mi experimento allí? Bueno, el agua salada es una combinación de agua y sal. Veamos si la sal es conductora de electricidad. Entonces me diré un mecanismo por el cual pongo unos electrodos, y si el agua sola es conductora de electricidad, pues al meter esos electrodos ahí se me va a encender una bombillita. Estoy experimentando, le estoy preguntando a la realidad. Meto mis electrodos en el agua sola, sin sal, y la bombillita no se enciende. Resulta que el agua sola, el agua sin iones, no es conductora de electricidad. Sigo haciendo preguntas. Veamos si la sal es conductora de electricidad. Entonces tengo una copita llena de sal, meto mis electrodos y resulta que el bombillito tampoco se enciende. Sigo preguntándole a la realidad con la intención de obtener información y contestar mi pregunta. Ahora voy a mezclar el agua con la sal. Entonces mezclo el agua con la sal, meto mis electrodos y resulta que el bombillo se enciende. El agua salada es conductora de electricidad. No es la sal sola ni es el agua sola, es la combinación de las dos cosas. ¿Qué pasó en ese momento? Con la experimentación ya puedo sacar una conclusión. Esa conclusión me lleva a aceptar mi hipótesis. Mi hipótesis era que el agua salada era buena conductora de electricidad. Experimenté y me di cuenta que sí lo era. Hay dos opciones en la conclusión. Puede que la hipótesis no haya confirmado mi hipótesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formular una nueva hipótesis y volver a experimentar. Esa es la manera como funciona el método científico y la ciencia en general actualmente. Si resulta que el agua salada no es conductora de electricidad, entonces yo cambio mi hipótesis. Debe ser que el agua salada no, sino que solamente la sal o solamente el agua. Eso es ciencia, ese es el método científico a grandes rasgos. Entonces, si los resultados respaldan la hipótesis, esta adquiere validez. Si los resultados la refutan, esta se descarta o se modifica presentando nuevas formas de refutarla. En ciencia lo importante es refutar. Y más adelante les voy a explicar por qué. Una característica importante de la ciencia es que tiene que tener reproductibilidad.
Y esa es la importancia de que en los artículos científicos la metodología esté bien expuesta. La ciencia es refutar, y está continuamente siendo refutada. No existe una cantidad suficiente de experimentos que muestren que estoy en lo correcto, pero un simple experimento puede probar que me equivoco. Pues yo puedo refutar fácilmente una teoría científica mostrando que hay un experimento que no se adapta a esa teoría. Es más difícil mostrar que la teoría es cierta diciendo que hay experimentos que se adaptan a esa que decir que es falsa porque uno no se adapta. En ciencia no existen dogmas establecidos. La ciencia no es absoluta, no es autoritaria ni es dogmática, por lo menos no pretende serlo. Los dogmas establecidos son el peor veneno de la ciencia. No deberían existir dogmas. Y la ciencia siempre está dispuesta a ser refutada. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? ¿O por qué se separan? ¿Qué es la tecnología? La tecnología comienza con la identificación de un problema, luego se establecen los requisitos que debe cumplir la solución y finalmente se procede al diseño de un artefacto y se fabrica. La tecnología abarca ese proceso desde la idea inicial hasta su fabricación. Miren que generalmente la tecnología no sigue los pasos del método científico, aunque la experimentación también es usada. Eso es tecnología, cuando se crea un artefacto para solucionar un problema en general. ¿Qué es innovación? La innovación es la creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. Miren que en la tecnología usted crea un producto totalmente nuevo. En la innovación lo que hace es modificarlo hasta cierto punto e introducirlo al mercado. Solo cuando se introduce al mercado o cuando se introduce a ser útil de alguna manera, se está hablando de innovación. Lo que mejor explica la innovación es esta frase: to make a better rat trap, es hacer una mejor trampa de ratones. Las trampas de ratones están inventadas hace muchísimo tiempo. Si usted se inventa una mejor trampa para cazar ratones, pues está haciendo innovación. Eso es innovación. La innovación es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte de ella o la sociedad en conjunto. El elemento no necesita ser enteramente nuevo. Y aquí en innovación tampoco estamos hablando solamente de elementos, por ejemplo, en electrónica. Uno puede hacer innovación, lo que llama innovación organizacional, una nueva forma de organizar los trabajadores en una empresa para que los niveles de productividad aumenten. Eso es innovación. El nivel de innovación de una región puede estimarse con la cantidad de patentes generadas. Eso era simplemente para darles una idea general de por qué se separa generalmente ciencia, tecnología e innovación. Miren que la investigación en Latinoamérica llevamos poco tiempo investigando y en Colombia mucho menos tiempo. Entre 1960 y 1990 la investigación se desarrolló principalmente en institutos y centros de investigación no universitarios. Tecnología agrícola, tecnología industrial, medio ambiente, minería y ciencias sociales eran las áreas donde más se investigaba. Las universidades hasta antes de 1990 no hacían investigación aquí en Colombia. Desde 1990 se observa una creciente incorporación de la investigación a la universidad. La investigación gana en importancia entre las tres funciones básicas de la universidad, que son docencia, previsión social e investigación. Solamente hasta 1990 podemos decir que en Colombia se hace investigación en las universidades. Entonces, ¿quién realiza la investigación? Actualmente, en esta tablita hay una comparación donde se ve que en general las universidades son las que actualmente realizan más investigación, dependiendo también del país. Miren que en México es el gobierno, los institutos de investigación gubernamentales los que realizan más investigación, más que las universidades. Pero miren que las empresas generalmente son las que menos investigación hacen.
en Latinoamérica y el Caribe. A las empresas, por algún motivo, aquí no les interesa hacer investigación. Y si nosotros comparamos estos datos con datos de países como por ejemplo Gran Bretaña, miren quién hace, esto es Gran Bretaña, ¿quién hace la investigación? Empresa, casi un 88%. No son las universidades, son las empresas las que hacen investigación. En Alemania pasa prácticamente lo mismo. Son las empresas las que hacen la investigación porque son las empresas las que quieren ganar dinero e invierten mucho dinero para que los doctores de su país hagan investigación, generen patentes que favorezcan la producción de esas empresas, no son las universidades. En Argentina, instituciones de educación superior. En Bolivia, lo mismo. En Brasil, igual. En Chile, igual. Colombia, las universidades, miren, las empresas casi nada. Generalmente son las universidades. Debería buscarse un equilibrio entre quienes hacen investigación en los países. En términos generales, los que más deberían hacer investigación son las empresas. Yo cuando hablo con los profesores sobre estos temas encuentro siempre una serie de obstáculos mentales que no les permiten emprender procesos de investigación, porque ven a los investigadores como el gringo y azul y rubio de la bata blanca que tiene un laboratorio de miles de millones de dólares y que está buscando la vacuna contra el SIDA, y creen que no pueden hacer investigación. Entonces yo he detectado una serie de obstáculos. Por ejemplo, la generación de nuevo conocimiento es muy difícil. O sea, publicar un artículo donde verdaderamente esté diciendo que lo que encontré es nuevo es muy difícil. Eso es falso. Cualquier persona puede generar nuevo conocimiento. Hay nuevo conocimiento de altísimo nivel con muchísimos recursos, como los grandes laboratorios en Alemania. Pero hay nuevo conocimiento que se puede generar a menor nivel, más lento, con menos recursos, y eso lo podemos generar nosotros fácilmente. Entonces, generar nuevo conocimiento por el hecho de ser nuevo conocimiento no es difícil. Uno puede generar nuevo conocimiento en cualquier momento. Puede que nuestros laboratorios no encuentren la cura contra el SIDA, pero si nosotros vamos a Timbiquí y queremos conocer cuál es la incidencia de SIDA en niños menores de 10 años, estamos generando nuevo conocimiento sobre el mismo tema, porque no se sabía antes cuál era la incidencia de SIDA en esa población. Todas las investigaciones relevantes ya se han hecho, pero yo que voy a investigar, si ya, lo importante ya está todo hecho, entonces famoso no me voy a hacer porque encuentre algo. Y ya hay mucha gente trabajando con mucho más capital, pues ¿para qué me dedico yo a investigar? Falso, cada 100 años la ciencia pasa por un proceso en que la gente dice no, ya está todo descubierto. En 1800 se creía que ya todo estaba descubierto en biología, llegó Darwin, teoría de la evolución por selección natural, y cambió absolutamente todo. En 1900 se creía que en genética ya estaba hecho todo, llegó Mendel con las leyes de Mendel y ha cambiado toda la investigación en biología molecular. En el último siglo todos los avances en biología molecular que se han hecho han cambiado rápidamente toda nuestra concepción de lo que es la biología. Entonces, cada 100 años, cuando se acaba un siglo o comienza un milenio, pues la gente cree que todos los grandes descubrimientos ya están hechos, y 50 años después sale alguien con una maravilla totalmente distinta como la de Stephen Hawking en los últimos 40 años, que nos está explicando ya prácticamente los orígenes del universo y el futuro de nuestro universo, que va a cambiar la visión total de nuestra forma de pensar. Y así empiezan a bajar. Estas son las primeras 10. La primera en España en la Universidad de Barcelona, con 15.290 artículos publicados en 5 años. En este ranking iberoamericano, la primera colombiana está en el puesto 47, no está mal, que es la Universidad Nacional de Colombia. En 5 años publicó 4.302 artículos en revistas indexadas. Y ahí empezamos a bajar. Estas son las 6 o 7 primeras universidades de Colombia, las que más publican en revistas indexadas. La Universidad del Cauca, en un periodo de 5 años, publicó 286 artículos científicos en revistas indexadas.
en un periodo de 5 años. La Universidad del Cauca, que tiene 80 grupos de investigación, póngale un promedio de 4 investigadores por cada grupo de investigación, mire lo que está haciendo en 5 años. ¿Cuánto podríamos publicar nosotros, que tenemos 20 profesores con carga de investigación, 10 grupos de investigación? Ranking colombiano de publicaciones científicas, Universidad Nacional. Este es el promedio en un año, lo que publica la Universidad Nacional en un año. 860 artículos en revistas indexadas publica la Universidad Nacional en un año. La de Antioquia 465, y así vamos bajando. La Universidad del Cauca en un año publica 57 artículos en revistas indexadas, con 80 grupos de investigación, 57 artículos en revistas indexadas. ¿Cuántos podríamos llegar nosotros a publicar al año en esta universidad? Este mapa lo que me muestra es la calidad y la cantidad de publicaciones científicas a nivel mundial. Cuanto más grande sea el círculo y más verde, es porque se publica más y mejor. Entonces, los círculos grandes y verdes es donde se publica con mejor calidad y muchos más artículos científicos. Y donde hay puntos circulares rojos y pequeños, como aquí, ¿sí alcanzan a verlos? Pues aquí hay puntos rojos. También es que la imagen no es muy buena, pero son muy pequeños y muy rojos. Es porque se publica poco y de mala calidad. Pero es generalizado. Miren, inclusive en Brasil está por debajo del promedio de Estados Unidos y de Europa, científicos. La Autónoma de Occidente 36, la Universidad Libre 31, la Autónoma de Manizales 19, la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional, o sea, todas las sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia en 5 años publicaron solamente 4 artículos científicos en revistas indexadas. La Fundación Universitaria, un solo artículo en revista indexada en esos 5 años. La Autónoma del Cauca publicó su primer artículo en revista indexada en el 2010, pero actualmente ya tenemos 5, o sea que cuando salga el próximo ranking nosotros vamos a aparecer por fin en el ranking, que nunca habíamos aparecido, pero ya vamos a aparecer con 5 artículos. Una revista científica tiene unas características muy particulares que la diferencian. El editor es responsable de su publicación, hay un editor. La principal diferencia es que todos los artículos que llegan, toda propuesta, todo manuscrito, se envía a una evaluación por pares, quienes emiten juicios calificados que son tenidos en cuenta para que éste tome decisiones sobre su publicación, para que el editor tome decisiones. Lo que hace una revista científica es que tiene revisión por pares, el peer review. Todos los artículos que llegan son enviados a otros científicos para que literalmente le destrocen su manuscrito, y si todavía le quedan ganas de volverlo a enviar, pues trabaje otros 2 años sobre él y lo vuelva a enviar para que otra vez se lo vuelvan a destrozar. Esa es la revisión por pares, y eso es lo que asegura la calidad de los artículos científicos en una revista científica, el proceso de revisión por pares. Solamente se considera válida una publicación científica cuando ha pasado por ese proceso de revisión. Si la publicación científica no ha pasado por ese proceso, no es una publicación científica. La revisión por pares somete un trabajo al escrutinio de 2 o más expertos en el área. Estos árbitros responden con una evaluación del trabajo que incluye sugerencias sobre cómo mejorarlo. Durante el proceso de revisión, el papel de los árbitros es consultivo. Es el editor de la revista el que le pide una opinión a los árbitros, pero en últimas el que decide si se publica o no el artículo es el editor de la revista, con base en esas sugerencias de los árbitros. Pero para publicación tiene que pasar por eso. Así que váyanse preparando y acostúmbrense al rechazo. Pero es una actividad muy enriquecedora cuando uno logra adoptar los cambios que se pueden hacer, y se puede aprender mucho. 2 formas de ver la ciencia y en la cual la ciencia está dividida. Llega un momento cuando uno decide hacer investigación, cuando uno decide hacer ciencia, llega un momento en que uno tiene que decidir si va a hacer ciencia básica o ciencia aplicada, si va a hacer investigación básica o si va a hacer investigación aplicada, porque generalmente los científicos son
o básicos o aplicados. Es muy difícil encontrar un científico o una persona que haga investigación al mismo tiempo en las dos cosas, o que sea las dos cosas. Y estas dos frases que yo puse aquí reflejan la esencia de lo que es la ciencia básica y la esencia de lo que es la ciencia aplicada. Los científicos no estudian la naturaleza porque sea útil hacerlo. La estudian porque sienten placer haciéndolo, y sienten placer porque la naturaleza es hermosa. Esta es una frase que muestra el significado de lo que hace un investigador en ciencias básicas. El investigador en ciencias básicas no hace investigación por la utilidad que pueda generar su investigación o la respuesta que está encontrando. Y Henry Poincaré era un matemático. Jamás he concebido inventar algo que no sea útil para alguien. Thomas Edison era un inventor, hacía ciencias aplicadas. Entonces, él concebía la ciencia para tener respuestas que fueran útiles para algo. Está dando soluciones a algún problema práctico. Y esa es la diferencia precisamente entre lo que son ciencias básicas y lo que son aplicadas. A mí siempre me preguntan, yo soy taxónomo de insectos, o sea, esa es el área en la que yo hago investigación, que es un taxónomo de insectos. Alguien que sabe cómo se llaman los insectos y sabe ubicarlos en una categorización, en una filogenia, y sabe cómo están relacionados evolutivamente. Y a mí lo que me pregunta la gente cuando más o menos saben lo que yo hago es: ¿y eso para qué sirve? Y la respuesta que yo siempre doy es: no sirve para nada. Porque es que no sirve para nada todavía. Esas son las ciencias básicas. Las ciencias básicas no tienen una utilidad práctica inmediata. Tienen como objetivo el estudio de un problema destinado exclusivamente a la búsqueda y generación de nuevo conocimiento, sin aplicaciones prácticas inmediatas. Esas son las ciencias básicas. La estructura del átomo, las leyes de Mendel, son ejemplos de ciencias básicas. ¿Qué son las ciencias aplicadas? La investigación aplicada. Busca la aplicación y uso de los conocimientos, depende de los resultados y avances de la investigación básica. Lo que interesan son sus consecuencias prácticas. En las ciencias aplicadas, en la investigación aplicada, lo que se encuentra siempre tiene una utilidad práctica. Por ejemplo, la bomba atómica y la ingeniería genética. Ustedes ven la relación que existe entre el ejemplo que doy arriba, estructura del átomo, leyes de Mendel, y abajo bomba atómica e ingeniería genética. El gran problema que nosotros teníamos, que creo que ya la gente está tratando de cambiar en Colombia, era que el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación creía o suponía que la estrategia era darle una gran inyección de recursos a la investigación aplicada, porque considera que la investigación aplicada es lo que va a hacer que nuestro país pues mejore en todos los sentidos. Miren, las ciencias aplicadas no funcionan sin las ciencias básicas. Las ciencias básicas son la materia prima de las ciencias aplicadas. La bomba atómica no podría existir sin el conocimiento de la estructura del átomo. La ingeniería genética no podría existir sin el conocimiento de la ley de Mendel. Uno a veces escucha a gente diciendo, por ejemplo, no, es que esas investigaciones en que se dedican 3 años y gastan 500 millones de pesos estudiando la ranita amarilla del bosque tropical, y luego eso queda por allá en los anaqueles, en vez de utilizar esa plata en solucionar problemas sociales y tal. Miren, cuando uno hace generalmente ese tipo de aceleraciones, lo hace primero gente que nunca ha hecho ciencia y que no hace investigación. Y eso de que eso queda guardado en los anaqueles de las bibliotecas y no sirve para nada. Al decir frases como esas, estamos demostrando ignorancia en 2 aspectos, o en 3. Primero, que usted nunca ha ido a esos anaqueles a leer
un resultado de investigación, porque si usted dice que no sirve para nada la investigación básica que está en los anaqueles de las universidades, porque nunca ha ido. Segundo, que nunca ha puesto información en esos anaqueles, o sea que no ha hecho investigación, porque si usted hubiera hecho investigación, hubiera generado nuevo conocimiento y su investigación estuviera en hojas de anaqueles, no diría que esa investigación es perdida. Y tercero, que usted no conoce la relación clara y básica que existe entre ciencias básicas y ciencias aplicadas. No existe ciencias aplicadas sin el conocimiento de las ciencias básicas. Yo personalmente creería que la estrategia es generar más apoyo a las ciencias básicas, porque las ciencias aplicadas surgen de la necesidad y son espontáneas. La gente va a buscar en algún momento información de las ciencias básicas para solucionar sus problemas, porque la gente tiene que solucionar sus problemas. Entonces surge espontáneamente, pero las ciencias básicas no. Por eso yo creo que la estrategia sería apoyar más las ciencias básicas. Pero eso es un pensamiento muy personal. Tal vez lo mejor es apoyar por igual. Nosotros en la universidad tenemos un sistema de investigaciones. ¿Qué es el sistema de investigación universitario? Es todos los órganos que apoyan, impulsan y facilitan los procesos de investigación en la universidad. El sistema de investigación está conformado por un consejo de investigaciones, la vicerrectoría de investigaciones, los grupos de investigación, los investigadores y los semilleros de investigación. En términos generales, toda la gente que está involucrada en los procesos de investigación. En la universidad tenemos aproximadamente 15 grupos de investigación. De esos 15 grupos de investigación, en todas las facultades, 10 están reconocidos por Colciencias. Recuerden que Colciencias pues, es la entidad que de alguna manera mide la producción científica en el país y da unos estándares de calidad para la producción científica. Entonces, que los grupos sean reconocidos en Colciencias quiere decir que esos grupos cumplen con unos estándares mínimos de calidad, están haciendo investigación. Esos grupos están aquí, tendencias y herramientas del marketing, tema, tienen un proyecto de investigación, REDEN, CIFA, PAIDEA, esos son grupos que tienen proyectos de investigación. Para que sean considerados como grupos de investigación en la plataforma de Colciencias tienen que tener al menos 2 investigadores, al menos un producto en marcha, un proyecto en marcha y al menos un producto de investigación. Un producto de investigación según Colciencias. Recuerden que Colciencias es el encargado de decir qué es lo que vale como producto de investigación y qué es lo que no vale como producto de investigación. Y a eso nosotros tenemos que acostumbrarnos. Tenemos aproximadamente 22 profesores en estos grupos de investigación que realizan sus proyectos, algunos reconocidos por Colciencias y otros no. Y hemos logrado, por fin, empezar a publicar artículos de calidad en revistas indexadas, nacionales e internacionales. Y lo que le quería mostrar aquí era precisamente que nuestros profesores están publicando en revistas indexadas, nacionales. El profesor Alvarado, Óscar Alvarado y Wilfred Rivera publicaron este artículo en una revista que se llama Cuadernos de Administración, que es una revista nacional indexada. Es un artículo de calidad y la calidad se lo da es que está publicado en una revista indexada. El profesor Alvarado y el profesor Monroy publicaron este artículo como un capítulo del libro en un libro resultado de investigación. Didier Córdoba, Buccelli, el profesor Buccelli publicaron también una revista, un artículo en una revista indexada nacional. Estamos, por fin, produciendo nuevo conocimiento y publicando en revistas indexadas. Esto es mi aporte desde el grupo de investigación a una revista que es indexada internacional. Hay una afiliación institucional de los investigadores a la universidad. En la revista aparece el profesor tal de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. ¿Qué hace eso? Pues la universidad está apareciendo ya en rankings, en revistas de corte internacional de calidad. Entonces está publicando ya en revistas internacionales indexadas. El profesor Luis Ángel Meneses y el profesor Macuacé también publicaron en revista nacional indexada. Tenemos un total de 7 artículos publicados en revistas indexadas en el 2011 y 2012.
y quería mostrárselos aquí directamente. Este es el artículo del profesor Óscar Alvarado, del profesor Wilfer Rivera, una revista indexada. Este es el artículo, o la primera página del artículo del profesor Luis Ángel Meneses y del profesor Ronald Macuacé. Como ustedes pueden ver, los artículos científicos tienen siempre, sin importar la revista, generalmente tienen la misma estructura: un título, un resumen en inglés, luego viene la introducción, metodología, materiales y métodos, conclusiones y bibliografía. Este es el otro artículo del profesor Didier Córdoba y Julián Buccelli, también publicado en revista indexada. Este es un artículo mío publicado en revista indexada. Otros dos artículos publicados en revista indexada. Estamos publicando a nivel nacional y a nivel internacional artículos de buena calidad. Por fin empezamos a publicar artículos de calidad, más artículos. Total de 7 artículos publicados en revistas indexadas nacionales o internacionales, que en últimas es lo que a la universidad le interesa mostrar como producto de generación de nuevo conocimiento. Además de esos resultados que hemos tenido, pues ponencias en eventos científicos, como los resultados de investigación presentados en eventos científicos. Aquí hay una muestra de eso, de nuestros grupos de investigación y de nuestros investigadores. El hecho de que estemos reconocidos por Colciencias, algunos grupos de la universidad, nos facilita muchas cosas. Primero, y lo más importante, es que podemos acceder a recursos de Colciencias, aplicar a convocatorias para buscar recursos de movilidad internacional, de formación, recursos para financiar los proyectos de investigación. Eso solo lo podemos hacer si el grupo es reconocido por Colciencias, y ya lo estamos haciendo este año. Hemos aplicado a convocatorias del Departamento de Intercambio Académico Alemán y hemos recibido recursos para realizar investigaciones y hacer movilidad internacional. Colciencias tiene un programa de jóvenes investigadores en el cual los estudiantes recién graduados se vinculan a grupos de investigación reconocidos por Colciencias, y Colciencias paga durante un año el sueldo de esos estudiantes. Entonces un estudiante se gradúa y entra a recibir directamente, por desarrollar un proyecto de investigación dentro de un grupo, 1.500.000, 1.600.000 pesos, que no está nada mal para un estudiante que recién se gradúa. Es el programa de jóvenes investigadores. Tenemos apoyo de Colciencias. Actualmente tenemos 2 jóvenes investigadores pagados por Colciencias en su mayoría, y este año aplicamos con otros 4 jóvenes investigadores y van a empezar a hacer sus investigaciones coordinados y dentro de los grupos nuestros de investigación, pagados por Colciencias. Otra serie de entidades internacionales que apoyan de alguna manera algunos proyectos que se están desarrollando en algún grupo de investigación. También aplicamos con Colciencias a convocatorias de movilidad internacional. El profesor Monroy se va la próxima semana para Brasil. Los pasajes los paga enteramente, es para Brasil, perdón, para Argentina. Los pasajes los paga enteramente Colciencias, y la universidad apoya con una contrapartida para el sostenimiento del profesor. Todo eso porque el grupo del profesor Monroy está reconocido por Colciencias y está desarrollando sus proyectos de investigación, tiene contactos en Argentina y va a pasar una temporada ya realizando pues, actividades dentro de su proyecto de investigación. Movilidad internacional, jóvenes investigadores. Hay otros proyectos del Ministerio de Educación que ya tenemos también, nos han financiado por montos entre 70 y 100 millones de pesos, que no está nada mal para un proyecto de uno de nuestros grupos de investigación. Algunos pues no han salido aprobados, pero la idea es esa, ¿no? El investigador tiene que acostumbrarse a que una de las tareas del investigador, aparte de desarrollar sus proyectos, es buscar financiación para sus proyectos. Y todos los investigadores tienen que estar en esa tarea constantemente, actualizándose y buscando financiación para desarrollar sus proyectos. Además se generaron 22 artículos publicados en nuestras revistas institucionales. Nuestras revistas institucionales no están indexadas, Colciencias las considera literatura gris, pero es un buen ejemplo, es un buen ejercicio para que nuestros docentes empiecen a generar esa cultura de escritura y publicación de textos científicos.
Y en un futuro pues nosotros esperamos tener nuestras revistas institucionales indexadas. Otra de las cosas importantes que hemos liderado en el sistema de investigaciones es la firma de acuerdos de cooperación. Entonces apoyamos mucho a los investigadores para que hagan contactos con investigadores en otros países, y eso es lo que facilita desarrollar proyectos de mejor calidad. El ejemplo que yo les daba de un proyecto en el cual se requieren equipos costosísimos, pero nosotros tenemos el material que se va a analizar en esos equipos y los alemanes tienen los equipos, pues se hacen acuerdos de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos, las dos instituciones publican, los dos grupos de investigación publican, y nuestros investigadores, sin tener esos equipos costosísimos, podemos publicar artículos de muy buena calidad. Y se han hecho acuerdos de cooperación entre grupos de investigación con institutos de investigación en Alemania, con grupos de investigación aquí cercanos en la Universidad del Cauca, grupos de investigación en la Universidad Nacional de Medellín. Se ha formado una red de investigadores con 7 países y 45 investigadores, una red de investigaciones. Se han firmado acuerdos con la Universidad de San Luis de Potosí en México. Se han firmado acuerdos entre nuestros grupos de investigación y un grupo de investigación en Serbia, en Francia, en Polonia. Todas esas son estrategias que nos facilitan a nosotros el lograr cada vez avanzar más en la producción y la generación de nuevo conocimiento de buen nivel y poder publicarlo. Si bien es cierto, la ciencia es muy importante, y yo soy un humilde conductor de la ciencia de la física, pero no vayamos a caer en la trampa del famoso periodista norteamericano que acaba de sacar su famoso libro No más historias. ¿Saben? El periodista de CNN saca un libro ofensivo, por cierto, en el que dice que los países subdesarrollados hace una diferencia entre el subdesarrollo y el desarrollo. Atribuye el desarrollo a la dedicación de grandes presupuestos, grandes apoyos al desarrollo de la ciencia fáctil, que se traduce de lo básico a lo aplicado. Y dice que el subdesarrollo se debe a apostarle a sostener charlatanes como historiadores, antropólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Atención con eso, como reflexión, no vayamos a caer en eso, que eso es absurdo. Desde mi humilde perspectiva pienso que es tan valioso el saber matemático, el saber científico, como el saber social, el saber jurídico. Yo hago la siguiente reflexión: si los europeos y los gringos, que tienen los mejores estándares de las universidades, si usted busca los estándares de las universidades gringas, ellos se colocan siempre entre los 100 primeros lugares, siempre. A los demás, incluso Europa, para ellos es parroquia. Dicen que han llegado a la Luna, estamos conquistando un Marte. Los alemanes en estos días reportan una temperatura inferior al cero absoluto. Para los físicos y los ingenieros, la temperatura menor a que puede lograr un cuerpo es 273.16 grados bajo el 0 Celsius del hielo. Los alemanes acaban de obtener temperaturas inferiores a eso. Bueno, ¿qué sacamos con todo eso? Muy bien, pero la gente se mata. En Estados Unidos, cada mes, cada 2 meses, un loco llega y mata un poco de gente frente a una universidad. El problema de la adicción más grande que tiene Europa y Estados Unidos es más grande que ellos. Nosotros somos narcos porque ellos consumen. Si no hay consumo, el productor para. Si usted produce pan y nadie compra pan, usted se quiebra, por lo tanto no se produce más pan. Eso todo el mundo lo sabe. Y finalizo, la reflexión: es cierto que le rindamos culto a la ciencia, porque esa tendencia la tenemos, y máxime cuando uno es joven. Uno en la ciencia, en el conocimiento, pasa como en la vida. Yo le digo a mis estudiantes, cuando el hombre está entre 18 y 25 años,
le gustan solamente las reinas de belleza. No le van a dar ni el saludo. Cuando usted va avanzando en edad, el filtro se le va dañando y comienza usted a disfrutar la vida. Le va gustando a uno todo lo que se mueve. En ciencia va lo mismo. El joven está dado a creer que la ciencia es solo la ciencia y lo demás no sirve. Oh, grave error. Yo pienso que a la final uno termina pidiendo perdón. Yo tenía un amigo que cuando yo estudiaba física y él literatura, él había descubierto que los seres humanos éramos el 99% de afectividad y el resto de racionalidad, que en última lo que servía era lo afectivo. Yo confieso que le burlaba, hoy le pido perdón, porque la humanidad que muestra mucha sabiduría, mucha guerra, mucha droga, ¿y dónde está la paz? De la noche de ayer, tengo aquí los planes que trabajaron ustedes ayer, precisamente. Se ha seleccionado los planes que tuvieron mejor diligenciamiento, que son los que tengo en este momento, y de aquí seleccionaremos al ganador o la ganadora. ¿Les parece? ¿Nos ayuda? ¿Lisa? Ajá. El tercero que saquemos, sí. No, así, volteaditos para cambiarlos. ¿El tercero? El tercero. ¿Este no es? Se fue el ingeniero Héctor Francisco. Ahí estaba. Se fue Víctor Hugo López. Y ahora sí el tercero. Ganador. Huber Hugo. Sí, está. Muy bien. Una mezcla entre aleatoriedad y desempeño. Ahora sí dice el suyo. ¿Hay que llevar otro? Sí, claro. ¿Cuántos hay en Elizabeth más o menos? ¿Cuántos hay ahorita aquí? ¿Como 100? No, 70. Yo tengo la lista. Bueno, una combinación entre cultura general y suerte. ¿Aquí hay algún biólogo? Solo hay uno. Ese de pronto tiene ventaja, pero seguramente... Además, le economizamos al estudiante la producción de imprimir los trabajos y los trabajamos desde el campo virtual. Entonces, para todos ustedes, mi correo institucional es asesor.virtual@uniautónoma.edu.co. En el transcurso de hoy en la noche y mañana hasta mediodía les enviamos el usuario y contraseña de cada uno de ustedes para que a partir de la 1 hasta las 7 de la noche hagan la evaluación del diplomado de formación docente.